acompañan en en esta nueva charla del sistema webinar. Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a esta actividad. Hola, Hugo. Nos acompaña, tengo el placer de presentarles a una joven profesora que tiene con nosotros, ya va a tener 2 años. Y ella se encarga de los efectos antrópicos, como se dice, ¿no? Ella pertenece al área de gestión ambiental, es muy joven, ella es de nacionalidad española, vino a trabajar con nosotros producto de un postdoc que hizo en la Católica de Santiago, se la robamos a la Católica de Santiago y la tenemos con nosotros. Ella es muy entusiasta en su tema y ha querido colaborar, ¿cierto? Porque la universidad es donde se genera el conocimiento, pero no solamente hay que generarlo, sino también compartirlo y hacerlo extensivo a todas las personas que les interese. Por lo tanto, Gema Piqué Alté, nuestra profesora, tenga muy buen día y te deseo el mayor de los éxitos en este webinar que tiene por título el efecto que tienen los embalses sobre ¿cómo se llama? Los ecosistemas fluviales. Ecosistemas fluviales. Claro. Voy a hablar de sedimento, porque no, eso es otra cosa. Entonces, mira, espero que les guste. Gemma es una persona muy, muy agradable, con mucha voluntad y con muchas ganas de mostrar lo que ella hace y que seguramente va a haber que hablar en el futuro porque estamos viendo que cada vez hay más efectos nocivos sobre nuestro ambiente. Gemma, muchas gracias. Katia, compañeros, amigos que nos acompañan, y espero que les sea muy, 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 muy grato este encuentro. Muchas gracias, señor director. Adelante, Gemma. Todo tuyo la pantalla. Voy a compartir la pantalla. ¿La ven bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quería agradecer la oportunidad y el espacio para explicar aquí en estos seminarios de la escuela o webinars de la escuela un poco lo que he estado haciendo en mis años anteriores a llegar aquí a Chile, donde trabajé sobre todo en los efectos que estos embalses, ¿no?, tan presentes sobre todo en zonas semiáridas o zonas templadas, pues los efectos que tenían estos embalses o estas presas en aguas debajo de ellas, ¿no?, en los ríos. Entonces, bien, voy a empezar con esto. Supongo que se me escucha bien, si no, por favor, avísenme. La idea o el esquema que vamos a seguir durante esta presentación va a ser primero ver qué es el sistema fluvial, unas pinceladas de lo que es este sistema fluvial. Después vamos a hablar de los embalses, ya que están dentro de estos sistemas fluviales. Vamos a hablar de los efectos de estos embalses y sobre todo nos vamos a fijar en la hidrología, en los sedimentos y en la vegetación y la fauna. Y finalmente vamos a poder ver algunas posibles formas de mitigar estos efectos, ¿sí? Prefiero hablar de mitigación más que de restauración, ¿vale? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si empezamos con lo que serían estos ecosistemas fluviales, me gustaría mencionar que aunque la ecología, ¿no?, estudia las interacciones y las relaciones entre los seres vivos que habitan en un lugar, ¿no?, pero también las relaciones que tienen con su entorno, con el ambiente en el que viven. Y por ese motivo, creo que es especialmente relevante que no solo trabajemos de esta ecología en los seres vivos en esta presentación, sino que también pongamos un poco la atención en lo que serían estos, el ambiente, la parte más física, ¿no?, de este sistema fluvial, sino también como sería el agua y serían los sedimentos y la parte más física del río, el lecho del río, la llanura de inundación, etcétera, porque como van a ver, estos sistemas fluviales o estos ecosistemas fluviales son muy, muy, muy complejos, son extremadamente complejos y por lo tanto hay muchas interacciones entre ellos y es muy difícil aislar uno de los otros, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es ver una pincelada de ello.
Si estás interesados después en saber un poco más, porque se podrá profundizar mucho más, me pueden escribir a mi correo y les puedo también mandar más información y conversar un poquito sobre esto. Entonces, si empezamos, lo primero que me gustaría explicarles es que el sistema fluvial estaría representado por lo que vemos en este esquema de aquí, ¿sí? Entonces vemos, voy a poner a ver, creo que lo van a ver mejor. Aquí ven un puntito rojo, yo creo que va a ser mejor. No, ahora ya no. Ahora sí. Sí, se ve perfecto el puntito. Ahora sí, sí, yo creo que es mejor. Entonces, tenemos aquí, gracias, tenemos aquí lo que sería el sistema fluvial y lo tenemos como enmarcado dentro de este cuadrado de color gris, ¿sí? Importante tener en cuenta que hay unos elementos externos, que en este caso se han definido como el clima, la tectónica, el nivel de base de este agua y la actividad humana, que tienen o que influencian este ecosistema fluvial o este sistema fluvial, ¿de acuerdo? Dentro de este sistema fluvial, ¿qué tenemos? Tenemos elementos como la topografía, que sería el relieve, tenemos elementos como la geología, que serían los materiales, y tenemos elementos como los suelos y la vegetación, que esto ya lo conocen de sobras, ¿no? Entonces, si se fijan, dentro de este sistema fluvial ya las relaciones no son solo desde fuera hacia adentro, sino que son bidireccionales en muchos de los casos, ¿sí? Y hay un sinfín de relaciones entre todos estos aspectos. Hay algunos aspectos que todavía no he mencionado y son estos que les muestro ahora dentro de este recuadro rojo y son los que vamos a poner atención durante este seminario, ¿sí? Tenemos por un lado las partes altas de la cuenca, estos sistemas de vertientes que forman las cabeceras de los ríos, y tenemos por otro lado el canal del río, lo que sería el río propiamente dicho, y la llanura de inundación, ¿sí? Que forman parte de un sistema que interacciona de forma permanente. ¿Qué nos muestra lo que se señala dentro de este gráfico? Se muestra cómo estas cabeceras de los ríos, las partes más altas de la cuenca, generan unos sedimentos y generan un agua, ¿no? O en este caso es la lluvia que genera el agua, pero proviene de estas vertientes, de estas partes más altas de la cuenca, y son unos inputs que llegan a lo que sería el canal, llegan al río, ¿sí? Y la interacción entre este agua y este sedimento que está llegando al río desde las partes más altas de la cuenca nos configura lo que será este espacio físico donde se desarrolla el ecosistema fluvial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante de aquí? Yo les he dicho que hay un agua y unos sedimentos que vienen de la parte alta de la cuenca, ¿no? Esto tiene una variabilidad temporal, ¿sí? Y también espacial, o sea, no es constante ni en el tiempo ni en el espacio. Y como no es constante, hay un dinamismo que es característico de estos ríos, o de los ríos en general, ¿sí? Hay un dinamismo. Este dinamismo genera cambios en el ecosistema, pero en los ríos decimos que hay un equilibrio dinámico, ¿sí? Aunque sí que es verdad que hay cambios constantes. Aquí lo podríamos ver, por ejemplo, en este gráfico de aquí, ¿no? Parece que hay como cambios constantes, pero que a largo plazo hay un equilibrio, ¿sí? Hay una estabilidad. Los procesos de erosión y los procesos de sedimentación de sedimento, valga la redundancia, ¿sí? Acaban siendo más o menos estables a largo plazo. Aunque si ponemos el foco en una escala de tiempo corta, vemos que hay constantemente cambios que forman parte del ecosistema, ¿sí? Son naturales de este ecosistema. Entonces, una de las cosas importantes que les quiero mencionar sobre este ecosistema fluvial, o una de las características de este ecosistema fluvial, es que la conectividad es muy importante. Y esta conectividad está presente en diferentes escalas, ¿sí? En primer lugar, vemos en este dibujo de aquí que existe una conectividad longitudinal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Una conectividad desde las partes más altas de la cuenca a las partes más bajas de la cuenca, que se manifiesta a través del río, ¿sí? A lo largo del río tenemos conectividad. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo? Pues que los peces, ¿no? Y otros seres vivos pueden movilizarse a lo largo de este río.
Pero también esta conectividad tiene efectos o se puede visualizar en los sedimentos, por ejemplo, los nutrientes, la materia orgánica, que viajan desde la parte más alta de la cuenca a la parte más baja de la cuenca, siguiendo el curso de agua, ¿no? Este flujo de agua. Otro tipo de conectividad que también es muy importante es la conectividad lateral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese sistema que les decía del lecho, llanura de inundación? ¿Sí? Pues es precisamente esto lo que tenemos en cuenta cuando hablamos de conectividad lateral, ¿sí? Es importante que las llanuras de inundación, como su nombre indica, de forma más o menos recurrente, se inunden de agua, ¿sí? Que haya una crecida, esta crecida sobrepasa lo que es el cauce, por donde normalmente pasa el agua, y inunde estas llanuras de inundación, porque tiene unos efectos importantes. Pero es que además hay ciertos organismos vivos que necesitan esta conectividad lateral para también desarrollar su ciclo anual, ¿de acuerdo? También existe una conectividad vertical que está más relacionada con la interacción entre el agua superficial y el agua subterránea, ¿sí? Pero de estas no vamos a ponerle mucho el foco ahora, porque si no, no terminaríamos nunca, ¿no? Entonces, una cosa importante, y es que fíjense, yo hablaba de la conectividad longitudinal, sí, podría ser por aquí, también podría ser por aquí, pero fíjense que aquí hay un elemento que además me viene muy bien para este webinar, ¿no? Que sería un embalse, ¿sí? Entonces, estos embalses, si se fijan, están puestos en medio del río, ¿y qué implican? Implican un corte en esta conectividad, ¿sí? De forma que solo habrá conectividad desde esta parte más alta del río hasta donde llega el embalse y desde la parte de abajo del embalse hasta la desembocadura, ¿sí? Justo en este caso, si se fijan, en este ejemplo o en este dibujo conceptual, tenemos un canal por aquí. Esto sería un paso para peces, ¿sí? Que en este caso sí que se permitiría esta conectividad longitudinal, ¿de acuerdo? Pero generalmente, o al menos años atrás, no era común tener estos pasos para peces y generaban básicamente una barrera, como vamos a ver más adelante. Entonces, ahora con esta diapositiva lo que les quiero es presentar cuáles van a ser los componentes de los que vamos a hablar durante esta presentación. Vamos a hablar del agua, ¿sí? El flujo de agua, que sería la hidrología. Vamos a hablar de la morfología, las formas que tiene el río y por qué son importantes. Vamos a hablar del sedimento, ¿sí? Estos sedimentos, tanto finos como gruesos, que caracterizan los ríos. Hemos hablado un poco de esta conectividad y todo ello, si se fijan, converge en lo que sería el hábitat, ¿no? Donde viven nuestras especies que están en el río. Entonces, vamos a hablar ahora ya de lo que son los embalses, ¿no? Todos ustedes ya lo conocen, ¿no? Los embalses son acumulaciones artificiales de agua, ¿sí? Generalmente se construye una presa y todo el agua que circula aguas arriba es capaz de, o somos capaces de acumular toda ese agua que circula desde las partes más altas de la cuenca, ¿sí? La idea es retener ese agua, almacenarla durante los periodos que son más lluviosos, donde hay más disponibilidad de agua, y poder así utilizarla a nuestra demanda, ¿no? Cuando haya unos requerimientos de agua en épocas donde no hay precipitaciones, ¿no? En épocas donde de forma natural tenemos crecidas. Entonces, generalmente en las zonas más mediterráneas, semiáridas, áridas, estos embalses son muy comunes, ¿verdad? Porque hay una época de estiaje generalmente muy seca, donde es necesario almacenar este agua para poder disponer de ella en épocas donde hay más demanda. Aquí tienen un ejemplo del embalse de Colbún en la región del Maule. Y solo como curiosidad, aquí he añadido este gráfico donde se muestra la evolución de la capacidad de los embalses, ¿sí? Más que el número de embalses, aquí lo que se muestra es la capacidad de almacenamiento de los embalses en los últimos 110 años. ¿Sí? Como se fijan, esto ha incrementado muchísimo y sigue incrementando, ¿sí? Sobre todo a partir de
el 1950 parece que hay un cambio, ¿no? Eso coincide también con un aumento de la población y también un aumento de las demandas de agua. Actualmente todavía hay algunos países que están construyendo embalses, pero también hay otros que están empezando como a eliminarlos, ya sea porque su vida útil, porque llegó a su fin, ¿no?, de vida útil, o porque quieren realizar alguna restauración a nivel fluvial y entonces eliminan este embalse para recuperar un poco este dinamismo en el río. ¿De acuerdo? Aquí tienen otro ejemplo, aquí en la sexta región, el embalse Angostura. Creo que me equivoqué, no es el río Biobío, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales usos? Principalmente para irrigación, vamos a ver que son los más comunes, pero también para suministrar agua a la industria y para abastecimiento urbano. También sirven o pueden utilizarse para control de inundaciones, ¿sí?, para prevenir el desbordamiento de los ríos de aguas abajo. En este caso es muy importante la gestión de estos embalses. Sirven también para generar energía, las hidroeléctricas, ¿sí? En algunos países se utiliza para navegación, para el transporte, y también otros usos como por ejemplo recreación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? O sea, la mayoría en este gráfico tenemos diferentes usos de los embalses y número de embalses, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que además, perdón, aquí nos separan entre dos tipos, ¿verdad? Embalses que tienen solo un uso y embalses que tienen más de un uso asociado, fueron pensados para más de un uso. Es muy común, como pueden ver aquí, que los embalses tengan más de un uso, ¿de acuerdo? Pero esto es solo como curiosidad. Lo que les quiero mostrar aquí es que la mayoría de los embalses están relacionados con o están pensados para suministrar agua para irrigación, también, y en el segundo lugar para las hidroeléctricas, ¿de acuerdo? En tercer y cuarto lugar tendríamos el control de inundaciones y el abastecimiento de agua para industria y para la población. Esto, lo que les he mencionado, se puede ver mejor en este gráfico de aquí, donde se ve que casi el 50% de los embalses están pensados para irrigación y están seguidos de las hidroeléctricas, ¿sí?, la producción de energía. Aquí, y ya para finalizar con esta breve descripción de los embalses, se muestra un mapa donde cada puntito de estos azules corresponde a un gran embalse, ¿sí? Un gran embalse implica que hay una presa que tiene más de 15 metros de altura y generalmente tienen más de 3 hectómetros cúbicos de capacidad de agua, ¿vale? Aparte de que cada punto corresponde a un embalse de estos grandes presas, en castellano, ¿sí? Tienen pintado cada color, hay cada país con un color en función del número de embalses, ¿sí? Y en este caso podemos destacar la China, que de hecho hay bastante controversia con el tema de los embalses allí, porque se están construyendo muchísimos. Vemos también la India, Brasil, Estados Unidos y México, ¿sí? Y bien, hasta ahora hemos visto la descripción del embalse, pero ahora ya vamos a empezar a ver cuáles son estos efectos de los embalses aguas abajo, ¿sí? Entonces, primero veamos qué pasa o cómo funcionaría este río en algunos de los aspectos, ¿no?, cuando no hay un embalse, ¿sí?, sin embalse. Parece que no hay mucho que contar, ¿verdad? El río funciona de forma natural, ¿no? Vemos que hay una conectividad longitudinal, recuerden lo que les mencionaba anteriormente, estos peces se pueden mover libremente, tenemos un transporte de nutrientes, tenemos un transporte de materia orgánica de las partes altas a las partes bajas, los peces tienen un espacio para freza, ¿sí?, para poner sus huevos, para reproducirse, y además la temperatura es la normal, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay un embalse? ¿Qué se ha hecho? Básicamente es poner una barrera, ¿no?, en este río, ¿no? Construimos una presa. ¿Qué efectos tiene eso? Tiene efectos en el agua,
porque gran parte del agua se queda en el embalse, por lo tanto, aguas abajo tenemos el agua distribuida de forma diferente en el tiempo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Estos son efectos en la hidrología. También tenemos efectos en los sedimentos. ¿Por qué? Porque igual que esta barrera implica para parar el agua, esta barrera también para los sedimentos, ¿verdad? Entonces, estos sedimentos quedan retenidos, como se fijan aquí, en el embalse, y aguas abajo pasan muy pocos sedimentos. Esto lo vamos a ver después en un ejemplo. Y esto genera un déficit de sedimentos aguas abajo y tiene unos efectos en la morfología del río. ¿Sí? Recuerden otro de los conceptos que les he presentado anteriormente. Y finalmente también tiene unos efectos en la vegetación y la fauna, ¿sí? De hecho, como ven, se ha cortado esta conectividad longitudinal, ¿sí? Y además también tiene unos efectos en la vegetación, como vamos a ver más adelante. Otros elementos, como por ejemplo, sería la temperatura, hay un incremento de esta temperatura y hay una retención parcial también de estos nutrientes y esta materia orgánica que yo les he mencionado que anteriormente fluía con el agua desde las partes más altas a las partes más bajas, ¿vale? En esta diapositiva aquí lo resume un poco todo, ¿no? Este gráfico, pero no quiero que miremos cada uno de estos elementos en concreto, ya porque vamos a hablar de ellos en las siguientes diapositivas, pero sí quiero que vean una cosa, que pongan atención a un tema, ¿no? Vemos aquí efectos que los embalses, aguas abajo de estos embalses, que es donde se ven más sus efectos, vemos que tienen unos efectos geomorfológicos, aquí están en este color más rojo, ¿verdad? Pero a su vez tienen unos efectos hidrológicos, ¿vale? En el agua. ¿Qué pasa? Que los efectos ecológicos o los efectos más biológicos están relacionados con los efectos geomorfológicos y los hidrológicos, ¿sí? Directamente, estos embalses no es que no tengan efectos en la ecología, pero muchas veces estos efectos en la ecología vienen dados por los cambios geomorfológicos y por los cambios hidrológicos. Y esto es lo que vamos a ver durante esta clase. Por eso también es importante poner el foco en estos sedimentos y en esta hidrología, ¿no? Y en este agua. Entonces vamos a empezar con los efectos hidrológicos, ¿sí? Primero, mencionarles qué pasa aguas abajo de un embalse. Pues que hay un cambio en las crecidas, ¿sí? Imaginemos este dibujo muy simplificado, ¿no? Tenemos la parte alta de la cabecera, con dos ríos en este caso, un embalse, aquí está la presa, y aguas abajo del embalse. Entonces, normalmente nos referimos a esto como aguas arriba del embalse y aguas abajo del embalse, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aguas arriba? Imaginemos que hay una crecida de caudal. Vamos a ver qué significa este gráfico. En este gráfico tenemos la evolución del caudal. En el eje de las X tendríamos el tiempo. Ahora no aparece el eje, va a aparecer más adelante, aquí. En el eje de las X tenemos el tiempo y en el eje de las Y tenemos el caudal, ¿vale? Cuando llueve, generalmente, o cuando hay deshielo, lo que implica es que el río lleva más agua, ¿verdad? Vemos que el río lleva más agua, se generan inundaciones, etc. Pues es lo que vemos aquí representado. No pasa nada, no llueve, por lo tanto no hay cambio de caudal. Cuando hay una precipitación, aumenta este caudal y cuando para de llover, ¿no? Este río acaba acumulándose en el cauce y poco a poco va circulando hasta el mar. Y este caudal registra un aumento y una disminución. Esto sería una crecida, ¿verdad? Aguas arriba del embalse, esto es un ejemplo teórico que yo hice como para explicar esto, ¿sí? Pero la idea es que aguas arriba del embalse tendríamos una crecida como esta, imaginemos, ¿vale? Para una precipitación X. ¿Qué pasa abajo? Que tenemos una crecida para la misma precipitación mucho menor, ¿vale? ¿Qué tenemos que ver aquí? Pues que todo este agua que en teoría no vemos aguas abajo, está en el embalse, ¿sí? Por lo tanto, hay un cambio en la crecida. Si se fijan, el caudal peak, aguas arriba del embalse, es mucho mayor, es lo que llamamos la magnitud de la crecida, es mucho mayor que aguas abajo del embalse. Pero además vemos otra cosa interesante, y es que puede haber algo como lo que les muestro aquí, que son pequeños cambios de caudal muy frecuentes, ¿sí?
estos son aumentos de caudal artificial que muchas veces ocurren cuando hay una demanda aguas abajo, ¿sí? Imagínense que cada día a las 10 de la mañana dejamos agua para que se pueda hacer rafting, ¿no? Para satisfacer una actividad de recreación, ¿no? ¿Qué pasará en el caudal? Pues que este aumentará y disminuirá de forma artificial cada día. Esto tiene unos efectos en la ecología también, ¿sí? Porque los organismos que viven en el río están acostumbrados a un régimen X determinado de forma natural. Cuando estamos modificando este régimen, ya sea eliminando las crecidas, como sería el primer caso, o generando crecidas, aunque sean pequeñas, pero muy frecuentes, estamos alterando esta ecología, ¿no? Este funcionamiento del ecosistema. Aparte de modificar las crecidas, muchas veces lo que pasa también es que se producen cambios en el régimen hidrológico. Y esto se lo voy a mostrar con un ejemplo de un río que estudié hace unos años atrás. Y en este gráfico lo que se muestra son los meses del año en el eje de las X y el caudal en el eje de las Y, ¿vale? Entonces tenemos que para cada mes el caudal que circula. De hecho, ustedes, si viven cerca de algún río, de un estero, ¿sí? Ya van a saber, ¿no? Que hay épocas del año que el río lleva más agua y épocas del año que el río lleva menos agua, de forma generalizada, ¿no? Algunos meses más, algunos meses menos. Y eso responde al régimen de este río, ¿no? Sobre todo si llueve más o si hay deshielo en algunas épocas, ¿no? En esas épocas habrá más caudal en el río que esas épocas donde no llueve o donde no hay deshielo. Bien, el ejemplo que les muestro aquí es un ejemplo de un río mediterráneo que está dominado por lluvias, ¿sí? Tiene un régimen pluvial. Entonces, los mayores caudales de forma natural ocurrirán cuando hay más precipitaciones. Entonces, tenemos que mirar primero las columnas negras, aquí, ¿sí? Entonces, vemos cómo de forma natural los mayores caudales, que son las líneas negras, como les he dicho, ocurren en otoño y en primavera, porque es cuando más llueve. En cambio, en verano los caudales son mucho más bajos porque no llueve en verano. Hay una época de estiaje bastante importante, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó después de la construcción del embalse? Pues que este régimen hidrológico se invirtió, fíjense, ¿sí? Ahora miramos las líneas grises. ¿Cuándo vemos que hay un mayor caudal ahora? Pues justamente en verano. Esto de forma natural no ocurre porque no hay precipitaciones. Por lo tanto, somos nosotros, es el hombre el que modifica esto y el que provoca que haya caudales más elevados en verano cuando de forma natural no estarían en ese caso. ¿Sí? ¿Y qué pasa en otoño cuando generalmente hay más lluvias, por lo tanto más caudal? Pues que tenemos estos mínimos de caudal. Esto, como les he dicho antes, también tiene unos efectos, sobre todo en estos ciclos anuales de los organismos que habitan en los ríos. ¿Sí? Y tenemos, por lo tanto, un déficit de agua, en este caso concreto en otoño y primavera, y un exceso de agua en verano. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo que les he mostrado ahora, es un ejemplo como muy de libro, ¿no? Porque se cumple 100% lo que pasa o los efectos de estos embalses. Pero es importante tener en cuenta que esto no siempre pasa, ¿sí? La gestión del embalse es muy importante. ¿Sí? Por lo tanto, puede ser que haya otros ríos, incluso de la misma zona, que tengan una gestión del embalse diferente, como serían estos dos casos, son dos ríos franceses, donde no pasa esto, ¿sí? Donde no vemos esta diferencia tan grande entre aguas arriba del embalse o antes del embalse y después del embalse. ¿De acuerdo? Bien, eso en relación a la hidrología. Si cambiamos ahora y ponemos atención a lo que son los sedimentos y la morfología, vamos a recordar un poco lo que he dicho antes, ¿no? Teníamos un embalse y lo que pasa justo en el embalse es que hay una acumulación de sedimentos, ¿sí? Esta barrera que hemos puesto, que sería la presa, generalmente retiene los sedimentos que llegan allí, ¿vale? Esta retención de sedimentos ocurre tanto para los sedimentos más finos, que serían los limos, las arcillas, las arenas, pero también
para esos que son más gruesos, ¿sí? O especialmente para esos que son más gruesos. Y es importante tener en cuenta que estos sedimentos más gruesos son los que dan las formas a los ríos, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan, ¿no? Van a un río y las formas que tiene ese río acaban siendo determinadas por esas gravas, por esos cantos rodados, ¿no? Que tenemos en el río. El sedimento fino al final lo que acaba haciendo es rellenar los espacios entre estas gravas más grandes, ¿sí? Por lo tanto, lo que da la forma al río es estas partículas más grandes. ¿Qué pasa aguas abajo de este embalse? Pues que generalmente tenemos un agua que sale sin sedimentos o con algunos sedimentos en suspensión, ¿sí? Por eso decía hace un momento, especialmente retienen los gruesos, ¿sí? Los sedimentos finos, como las arcillas, los limos, que pueden transportarse en suspensión durante mucho tiempo, justo con el flow, ¿no? Con el flujo de agua, algunos sí que pueden llegar aguas abajo. Pero el hecho de que solo lleguen parte de estos sedimentos finos, lo que genera es un déficit de sedimentos aguas abajo, y eso también tiene unos efectos en la ecología, como vamos a ver un poquito más adelante. Les voy a poner otro ejemplo para que de alguna forma se pueda cuantificar esto, ¿no? Vamos a utilizar el mismo río que les he mostrado anteriormente, este cambio hidrológico, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de sedimentos. Aquí teníamos un embalse, ¿sí? Y aguas arriba del embalse teníamos dos afluentes. Estos dos afluentes nosotros estimamos que transportaron un total de 23.000 toneladas de sedimentos en 3 años, ¿vale? Esto aguas arriba. ¿Qué pasó aguas abajo? Pues que estimamos que solo 800 toneladas de sedimentos fueron movilizadas, ¿sí? Sobre todo, eso fueron sedimentos finos, ¿sí? Sedimentos finos que se transportan, que con las fuentes de agua durante crecidas podían llegar a la parte baja o aguas abajo de este embalse, pero el sedimento grueso no vimos que se movilizara en ningún momento, por lo tanto no había ningún sedimento grueso que estuviera llegando a esta parte baja de la cuenca, o del embalse, mejor dicho. Entonces, esto lo que nos generó fue un déficit de sedimentos de más de 22.000 toneladas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, ¿sí? Porque estos sedimentos al final, como hemos dicho, dan forma al río y determinan el hábitat, como vamos a ver. Hasta ahora les he hablado de sedimentos, pero ahora vamos a poner el foco un poco en la morfología, ¿no? Por cómo estos sedimentos dan formas a los ríos. Como les he dicho antes, hay una combinación, ¿no?, entre el agua y el sedimento que viene desde las partes altas de la cuenca, ¿no? La combinación de este agua y sedimento al final nos da las formas fluviales. ¿Cuándo se movilizan los sedimentos? Pues cuando hay suficientemente energía por parte del agua que les permita movilizar, mejor dicho, estos sedimentos. Por lo tanto, imagínense, piensen en un día normal, no hay precipitación, tenemos un río, vamos al río nosotros, ¿no? Y no vemos que las partículas de sedimento se muevan, no vemos las gravas moviéndose, ¿no? El agua no tiene suficientemente energía para movilizarlas, por lo tanto, están como en equilibrio. Cuando hay una crecida, la fuerza que ejerce este agua en el lecho del río es superior a esta fuerza de las partículas, y por lo tanto se movilizan. ¿Sí? Se movilizan y acaban formando unas nuevas formas en el río. Esto sería el funcionamiento natural, ¿no? Sería el funcionamiento que encontraríamos aguas arriba del embalse. Entonces, aguas arriba del embalse, ¿qué vemos generalmente? Pues vemos sedimentos que están expuestos, ¿no? Esos sedimentos cambian de forma más o menos constante o de forma más o menos frecuente. Vemos unas barras, que serían estas acumulaciones de sedimento aguas arriba. Vemos formas, ¿sí? El río tiene meandros. Todo esto lo podemos observar aguas arriba y ocurre de forma natural. ¿Pero qué pasa aguas abajo con esta morfología? Pues que el hecho de que no tengamos este agua, estas crecidas que nos permiten movilizar el sedimento de forma tan frecuente,
hacen que el río generalmente, o este cauce, generalmente sea más estrecho, sea más recto, como pueden ver aquí, ¿no? Parece como más recto, más estrecho, sin tantas formas, no hay sedimentos expuestos porque no se movilizan, por lo tanto acaban siendo colonizados con vegetación, como vamos a ver más adelante. Además, si antiguamente era un río con varios canales, generalmente después de la construcción de un embalse solo tenemos un canal y, como les he dicho, no tenemos presencia de estos sedimentos que se van moviendo de forma más o menos frecuentemente. Y ahora cambiaríamos a los cambios en la ecología, pero antes de esto me gustaría hablarles de qué es importante para que el río tenga un buen estado ecológico, ¿vale? Entonces, volvemos a la hidrología, ¿sí? Antes yo les he presentado un gráfico, ¿no? Que les he dicho que no era un río natural o no era un gráfico real, sino que lo había hecho yo, pero para ver esta crecida, ¿verdad? Teníamos una crecida aquí de forma natural que tenía una cierta magnitud y que se repetía en un momento en el tiempo X, etc. Esta hidrología o esta dinámica natural, esta ocurrencia de forma natural de la hidrología, es importante analizarla desde distintos aspectos que pueden tener mucha influencia en lo que es la ecología o el buen estado ecológico, ¿sí? Lo que en inglés se llama river health, la salud del ecosistema. O sea, tenemos estos conceptos que son muy importantes para esta salud del ecosistema, ¿sí? ¿Cuáles son estos componentes? En primer lugar, la magnitud. Cuando hablamos de magnitud, hablamos de cómo de grande es el caudal, ¿sí? Cómo de alto va a ser este caudal. Si hablamos de 3 metros cúbicos o si hablamos de 150 metros cúbicos. Esta magnitud del caudal es muy importante en la ecología. Vamos a ver más adelante eso con un ejemplo. La frecuencia. ¿Cómo de frecuentes son estos caudales? ¿Sí? Por ejemplo, en un año yo tengo 2 crecidas de 80 metros cúbicos o tengo 5. Esto nos va a determinar muchísimo cómo va a ser nuestro ecosistema de forma natural. Después, la duración de estas crecidas. Generalmente duran un día. Generalmente aquí en la zona mediterránea acostumbran a durar pocos días o horas, ¿sí? En zonas quizás más del sur duran un poco más de días. Esto es importante también a tener en cuenta para el ecosistema. El tiempo, en este sentido hablamos de la estacionalidad. Estas crecidas, ¿cuándo ocurren? ¿Ocurren en verano o ocurren en otoño? Esto es muy importante para el ciclo de anual de estos organismos. Y finalmente la tasa de cambio, que quiere decir cómo de rápidas son estas crecidas. ¿De acuerdo? Todos estos componentes que posiblemente podríamos profundizar más, pero que ahora solo quiero que lo tomen como en consideración, son muy importantes para la ecología, ¿sí? O para los seres vivos que habitan en este río, ¿vale? Por lo tanto, cuando nosotros estamos eliminando de alguna forma parte de este caudal, ¿no? Parte de este caudal, parte de la frecuencia, parte de la duración de las crecidas, estamos cambiando la estacionalidad de estos caudales. ¿Qué está pasando? Pues que finalmente tenemos unos efectos en la ecología, ¿sí? Esto se acaba viéndose reflejado en esta ecología, en estos organismos vivos. La combinación, ¿sí? La combinación de esta hidrología con estos sedimentos, con estas formas del río, acaba generando un hábitat. El hábitat es donde las especies que habitan en un lugar se desarrollan y pueden sobrevivir, ¿sí? Entonces, en un río hay muchos tipos de hábitat diferentes y estos tipos de hábitat pueden ser tanto dentro del lecho del río, en los márgenes del río o en la llanura de inundación, ¿sí? Todo esto dependerá también cómo estos ciclos hidrológicos se desarrollen, ¿sí? De forma que se pueda permitir esta conectividad lateral que les he comentado anteriormente. Ahora, como les digo, ya estamos dentro de esta parte más ecológica y de estos efectos más ecológicos. Entonces, para introducirles un poco este hábitat, lo que les quiero mostrar en este grafo o en esta figura es que depende de la morfología
del río, habrá unas especies u otras que puedan habitar en esa zona, ¿sí? Aquí precisamente tienen 4 ejemplos de unidades morfológicas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una zona de llanura de inundación que está inundada. En este caso, aquí vivirán unos organismos determinados, adaptados a estas condiciones, ¿sí? Después, unas zonas donde hay como un remanso de agua, las zonas estas donde hay un remanso de agua, aquí ven la foto, habitan otros diferentes, si se fijan son diferentes. No les vamos a poner como el foco exacto, pero para que más o menos lo vean. Después tenemos unas zonas donde el agua se oxigena mucho más, tenemos zonas con partículas más grandes, el agua va mucho más rápido, ¿sí? Mayor velocidad, se llaman zonas de rápidos, riffles en inglés, y tenemos otro tipo de organismos, y finalmente las pozas, estas pozas donde en verano nos podemos bañar, ¿no? Podemos ir al río y demás, están adaptados, o tenemos otros organismos adaptados a este tipo de ambiente, ¿sí? A este tipo de morfología. Por lo tanto, para poder mantener todos estos espacios, todos estos diferentes organismos, es importante mantener estos diferentes tipos de hábitat y todos los más que pueda haber, ¿sí? ¿Y esto cómo se hace? Pues generando dinamismo aguas abajo, de forma que no quede homogéneo y se acabe como les digo, que todo sea similar, ¿no? La idea es que pueda ser lo más diferente posible, y eso se hace con esa combinación de agua y sedimentos. El hábitat en el que nos fijamos, y he estado hablando hasta ahora, sobre todo estaba pensando en macroinvertebrados, que serían aquí, estos bichitos de aquí, ¿sí? Estos macroinvertebrados generalmente viven en las zonas más como de rocas, en las zonas de sedimentos, ¿sí? Pueden ser crustáceos, pueden ser moluscos o larvas de insectos también muchas veces, ¿sí? Donde se ubican más o donde se pueden encontrar más son en zonas donde hay gravas, ¿sí? Estas gravas generan una mayor diversidad de hábitat, como les he dicho. Las partículas más gruesas son las que dan forma al río y además también generan mucho más hábitat, y es donde más se encuentran este tipo de macroinvertebrados. Las zonas con sedimentos más finos generalmente tienen menor disponibilidad de oxígeno y son más inestables, por lo que generalmente hay una menor variedad de estos animales, ¿sí? Y también mencionar los peces. Los peces son muy sensibles a la falta de hábitat y a los cambios de caudal. ¿Por qué? Porque cuando se cambia de caudal, imaginemos que baja muchísimo el caudal, estos peces ven limitada su movilidad longitudinal, ¿sí? Lo que decíamos antes de esta conectividad longitudinal se ve un poco de alguna forma cortada porque no pueden moverse de un lado para otro. Y también afecta sus zonas de presa donde ponen los huevos, afectan su alimentación, etcétera. Por lo tanto, son uno de los elementos donde se ven más estos efectos en la pérdida de hábitat bajo de los embalses, ¿sí? Y como último efecto, hablar de la vegetación, ¿sí? Ahora hemos hablado un poco de la fauna, vamos a hablar de la vegetación aguas abajo de estos embalses. Entonces, en este gráfico de aquí, vemos en la izquierda, vemos un ecosistema antes de la construcción del embalse o aguas arriba del embalse, y en la derecha, después de la construcción del embalse, ¿sí? La idea aquí, la idea que quiero que tengan en cuenta en relación a la vegetación, es que si se fijan, antes del embalse o aguas arriba del embalse, vemos que hay una fluctuación de caudal más o menos normal asociada a esta variabilidad en el caudal que yo les decía que era natural, ¿verdad? Perfecto. Esto ocurre de forma natural, todo el ecosistema está adaptado a ello. ¿Qué pasa después de la construcción del embalse? ¿Sí? Si reducimos estas crecidas, hay una parte que no se inunda nunca, que sería esta parte de aquí. Esta parte no se inunda nunca. Entonces, ¿qué hace la vegetación? Pues colonizar estas áreas y las estabiliza. De forma que ya hay, o sea, el espacio
para estas especies o el espacio del lecho de río acaba siendo un poco más limitado y aumenta la vegetación en los márgenes, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo de Aguiar y otros en 2016 en un río donde compararon la evolución de la vegetación en un río donde no había embalse, en un río donde hay un embalse que no retiene el agua y o retiene muy poca cantidad de agua, y en un río donde hay una acumulación de agua, aguas arriba bastante grande, bueno, hay un almacenamiento de agua, ¿vale? En este caso quiero que pongamos atención al primero y al último, ¿sí? El primero, sin embalse, ¿qué vemos? Pues que el río ocupa su espacio, ¿no? Y seguramente habrá cambios en la vegetación con el tiempo. Hemos dicho que esto es dinámico, ¿verdad? Pero hay un equilibrio al final, ¿verdad? La erosión acaba siendo más o menos igual que la sedimentación, por lo tanto, es bastante estable, estos cambios acaban siendo bastante estables y a lo largo del tiempo se mantiene más o menos igual. ¿Qué pasa aguas abajo del embalse? Fíjense que aguas abajo del embalse ha pasado lo que les estaba comentando anteriormente, ¿sí? Ha habido unas zonas donde seguramente no llegaba el agua, ¿vale? De forma más o menos frecuente, y la vegetación ha aprovechado para colonizar estas zonas. Al final, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un río que acaba siendo más estrecho, acabamos teniendo zonas con una mayor sombra que de forma natural, ¿sí? Que antes del embalse, y además también tiene cambios esto en la temperatura y en la entrada de materia orgánica, ¿sí? Si estas hojas, si esta vegetación que está encima, que acaba estando encima de este río, acaba incorporando más materia orgánica a nuestro río. Bien, ahora un poco como resumen antes de pasar a esta posibilidad de mitigación. Hablarles de que antes de la construcción del embalse tenemos en relación a la hidrología un régimen natural de caudales y una alta variabilidad de estos caudales, ¿sí? A nivel anual. Esto tiene unos efectos en los sedimentos, de forma que de forma más o menos frecuente se mueven estos sedimentos, y tiene unos efectos en la biota, ¿no? Porque se crea este hábitat justo con las crecidas. No tenemos que olvidar que hay una interacción natural y bidireccional entre los sedimentos y la biota. ¿Qué pasa después de la construcción del embalse? Pues que ha cambiado un poco, ¿sí? Lo que vemos es que a nivel de hidrología ha disminuido la magnitud de los caudales, ¿sí? Ya no tenemos estas crecidas de, no sé, 500 metros cúbicos por segundo, sino que tenemos una crecida de 100 metros cúbicos por segundo. Y además ha cambiado la temporalidad de estos caudales, ¿sí? Muchas veces, como hemos dicho, la distribución anual de los caudales no es la misma que antes. En relación a los sedimentos, esto lo que ha provocado es una menor movilidad de estos sedimentos y por lo tanto estabilizar el lecho del río. Y en relación a la biota, hemos visto que se reduce el hábitat y por lo tanto también se reduce la biodiversidad de las especies de aguas abajo, ¿sí? Y se fragmenta este hábitat precisamente evitando estas rutas migratorias, sobre todo de los peces, ¿vale? Entonces, una vez hecho este repaso, les quiero hablar, como les he dicho, de algunas formas posibles de mitigación de estos efectos, ¿sí? Hemos visto que teníamos una hidrología que nos permitía hacer cambios en la morfología y que esto afectaba a la ecología, ¿sí? Por lo tanto, la idea es que si nosotros realizamos acciones de restauración o mitigación en la hidrología o en la morfología o combinados, podremos de alguna forma mejorar ese estado ecológico, ¿sí? Por lo tanto, las formas de restauración que les voy a mostrar acaban teniendo el foco inicial en la hidrología o en la morfología para finalmente poder tener una mejora a nivel más ecológico, ¿sí? A nivel sobre todo de hábitat. Entonces, en primer lugar, hablarles un poco de la hidrología. Supongo que ustedes han oído hablar del caudal ecológico, ¿no? El caudal ecológico es aquel que permite mantener el funcionamiento, la composición y la estructura del ecosistema de un río,
¿no? El ecosistema fluvial de un río sería como redundante, ¿de acuerdo? Entonces, en Chile se toma de alguna forma esta aproximación, pero se habla sobre todo del caudal ecológico mínimo, que sería el caudal mínimo necesario para asegurar la supervivencia de un ecosistema acuático preestablecido, ¿sí? Ya le estamos añadiendo la palabra mínimo de alguna forma. Pero hay que tener en cuenta que hay otro tipo de, alguna forma, una restauración o tener en cuenta estos caudales, que son los caudales ambientales y que poco a poco han ido ganando importancia en todo este mundo de como la restauración fluvial, ¿sí? Los caudales ambientales, fíjense y acuérdense un poco de lo que decía anteriormente, es un régimen de caudales que considera la variabilidad en la magnitud, periodicidad, frecuencia y duración de caudales naturales. Por lo tanto, ¿qué tienen en cuenta? Tienen en cuenta esos aspectos que nosotros hemos dicho que eran importantes para la salud de un ecosistema. ¿De acuerdo? Todos estos aspectos los hemos mencionado anteriormente cuando les he dicho qué es importante para este ecosistema, para mantener esta salud del ecosistema, ¿sí? Por lo tanto, consideran un rango de caudales, desde caudales bajos a caudales altos, pero también la variabilidad o estacionalidad, variabilidad temporal o estacionalidad de estos caudales. Por lo tanto, como por ejemplo, mejor dicho, en este gráfico de aquí, vemos que, por ejemplo, estas crecidas que tienen una magnitud más o menos baja, mediana, son útiles para la fresa de los peces, ¿sí? Para que pongan los huevos. Esta crecida tan alta, este pic tan alto, nos muestra que es crítico para la formación de hábitat, ¿sí? Para que se muevan estos gravas, estos cantos y se genere hábitat. Otro tipo de crecidas más medio alto en magnitud, pues sirven para que haya esta conectividad natural, ¿sí? Y también la longitudinal, ¿de acuerdo? Para los peces. Pero importante, también es relevante que se mantengan los regímenes de caudales bajos, ¿sí? Como hemos dicho, el ecosistema o los organismos tienen un ciclo anual que está adaptado a este ecosistema, y sobre todo en sistemas más mediterráneos, donde hay una época de estiaje muy, muy marcada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta época de estiaje forma parte de estos organismos, ¿no? Por lo tanto, es importante también mantenerlas cuando estamos realizando como alguna medida como de restauración y nos focalizamos en la hidrología. Esta figura, que es bastante compleja, lo que al final les quiero mostrar aquí es que la combinación de estos efectos o de estas medidas en los caudales, que implican generalmente crecidas, ¿no? Implican una variabilidad de caudales tanto a nivel de magnitud como a nivel temporal, tiene unos efectos en la llanura de inundación, en la vegetación ripariana, en la conectividad, en la dinámica morfológica, en la generación de hábitat, etcétera, y que todo esto, ¿sí? Al final acaba repercutiendo en la biodiversidad de este río. ¿De acuerdo? Así que, como les he dicho, la combinación de todos estos elementos, que son más físicos en un inicio, acaba repercutiendo en esta biodiversidad. Cuando no es posible o no se contempla la aplicación de estos caudales ambientales, pues podría ser posible también generar crecidas de mantenimiento. Y esto se lo voy a explicar con un ejemplo. En el río Opua, está en Japón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les pasó aquí? Aquí tenían una vegetación, perifitón, sobre todo biofilm, algas, bacterias, hongos que crecían en el lecho del río, ¿de acuerdo? Y eso acababa afectando tanto el hábitat como la posibilidad de que las especies autóctonas se desarrollaran de forma natural, ¿de acuerdo? Entonces ellos lo que hicieron fue pensar, ¿cómo puedo hacer que este perifitón se elimine, ¿no? Lo que hicieron fue hacer una crecida, lo que se llama más crecida de mantenimiento, que es una crecida artificial desde el embalse, ¿sí? Está planificada, pero es artificial, y sirve para generar movilidad en este lecho, ¿sí? Para mover estas partículas. Cuando movemos estas partículas, al final lo que estamos haciendo es romper
la forma como estas algas y este biofilm, ¿no? se adhiere a la superficie, por lo tanto, si lo movilizamos, este biofilm también se va como a desenganchar de alguna forma e ir aguas abajo. Y si se fijan, en este gráfico se muestra los valores antes de la construcción o antes de la crecida. Esto sería como la biomasa, ¿vale? Estas grises serían la biomasa antes de la crecida y las blancas después de esta crecida de mantenimiento. Lo que vemos es que después de la crecida de mantenimiento se consiguió un poco, no un poco, sino bastante, el objetivo, ¿no? Se consiguió reducir la presencia de este biofilm, de estas algas, de estas bacterias, de estos hongos, porque se consiguió que se movilizaran estos sedimentos, ¿sí? Y de alguna forma como volver a empezar y hacer como una restauración o mitigación de estos efectos. Ahora, hasta ahora les he mostrado como dos formas como de restauración hidrológica, ¿no? Y ahora les voy a mostrar ya para finalizar una forma como de mitigación o restauración más relacionada con los sedimentos, ¿sí? En este caso, la inyección de gravas. ¿Qué implica la inyección de gravas? No tiene mucho más misterio que lo que tiene su nombre, ¿no? Implica aguas abajo del embalse, rellenar o introducir algunas gravas en el cauce, ¿vale? Estas gravas se pueden introducir tanto dentro del mismo lecho o dentro del mismo cauce donde ya circula el agua, de forma que desde el minuto 1 el agua, ¿sí? El flujo de agua ya está en interacción con estas partículas, ¿sí? Aunque haya caudales bajos, ya estamos aquí teniendo interacción con estas partículas. O también pueden establecerse como en la zona más de los márgenes, llanura de inundación, de forma que, en este caso, se van a incorporar de forma progresiva a medida que hay crecidas de caudal, ¿sí? Hay una crecida de caudal, erosiona un poco estos sedimentos y de forma progresiva van incorporándose estos sedimentos al ecosistema fluvial. Esto se tiene que estudiar y se decide por un tipo u otro, ¿de acuerdo? Y aquí les muestro una fotografía de algunas inyecciones de gravas en un río en Suiza, ¿sí? Tengo que decir que hasta donde he podido encontrar, esto solo se ha hecho en el hemisferio norte hasta ahora, ¿sí? En Europa y Estados Unidos sobre todo. Aquí tienen un ejemplo de estas inyecciones de gravas, lo que pasó. Ven aquí un río, fíjense, un río aguas abajo del embalse y fíjense lo que les decía yo antes. No se ven barras, ¿verdad? Tenemos vegetación ocupando todos los márgenes del río, no se ven este sedimento fresco, sin vegetación. Y además es bastante recto, ¿sí? Es bastante recto, no hay como muchas formas del río. Entonces lo que se hizo fue de alguna forma modificar este río y se incorporaron gravas en este punto de aquí y se incorporaron gravas en este punto de aquí. Entonces lo que hicieron fue combinar esta forma de restauración, rehabilitación, con las crecidas de mantenimiento. Y después de la inyección de gravas, generaron una crecida artificial. ¿Qué vieron después de la crecida artificial? Vamos a centrarnos en una de estas inyecciones. Aquí tienen una inyección de gravas, ¿vale? Antes de la crecida, la pusieron aquí en el margen izquierdo. Y después de la crecida vieron que la forma había cambiado completamente. Esta barra se había completamente transportado aguas abajo y había llegado sedimento de arriba y había generado de forma natural esta barra de aquí. Entonces, esto lo que nos muestra es el potencial dinamismo que tienen estos ríos al final, ¿no? Que tienen los ríos ya de forma natural cuando tienen el caudal suficiente para generar estas movilizaciones. Entonces, ya como resumen, recordar que el agua y los sedimentos, ya sean gruesos o sean finos, tienen una influencia en este ecosistema fluvial y en los ciclos de esta vegetación y también de los organismos vivos, la fauna que habita en los ríos, ¿sí? Como les he dicho al principio, esto ha sido solo una pincelada. De cada uno de los aspectos que hemos hablado se podría profundizar mucho más, pero la idea, ¿no?, al final es que tengamos esta visión un poco general de este funcionamiento del ecosistema fluvial. Bien, y hasta aquí, muchas gracias por su atención. Creo que me alargué un poquito más de la cuenta.
No se preocupe, profesora. Muy, muy interesante todo lo que nos cuenta. Los invito ya a ir dejando sus preguntas en el chat. Tenemos una, pero vamos a dar algunos minutitos a ver si alguien más se suma, alguien quiere preguntar algo. Le mandan saludos, profesora, don Hugo Percy, que es un exalumno querido de la escuela. Gracias, Hugo. Veo que estuvo en Barcelona. Sí, Eso sí. conozco Cataluña, muy bien, he estado muchas veces. No hablo catalán, pero lo comprendo. Sí, no es tan diferente, ¿verdad? Ya que tiene el micrófono abierto, lo invito a hacer usted mismo la pregunta que dejó escrita. Profesora Piqué, resulta que en Chile están habiendo dos proposiciones de vías hídricas. Una vía terrestre por el efecto de la sequía que nos afecta en Chile ya hace más de 10 años en el Valle Central, hablemos de tercera región hasta la 10ª, es trasladar agua dulce desde ríos con superávit de caudal a zonas al norte de Chile donde hay déficit de agua dulce. Uno es una concesión vía terrestre que partiría de la región del Biobío hasta la región metropolitana, y hay otro proyecto más ambicioso de hecho por un francés que es captar agua de los ríos del sur en el punto antes de la desembocadura del mar, donde el agua dulce no se saliniza, y ahí transportar los productos por el lecho marino orilla de la costa a distintos puntos del norte de Chile. Ambas proposiciones están en proceso de estudio para concesión. Concesión significa un operador que haga todo este funcionamiento, propietario de obras públicas. Mi percepción es que sería menos dañino en forma ecológica las cuencas geográficas, la vía que se capte agua dulce desde el punto cercano de la desembocadura del río al mar. Entonces así no se afectaría lo que es la biota, la vegetación, caudales de los ríos en su parte terrestre. Habría un efecto negativo mínimo en la desembocadura del río, lo que es cercano al mar. No sé qué le parece esa idea de ver una solución ante la falta de escasez de agua dulce en Chile. Ambas tecnologías de traslado de agua es más barato que desalinizar agua, además en estos momentos, porque hay un costo energético mucho más alto. Y planteo la pregunta para que me dé opinión. Y lo otro también que tenemos a futuro, el problema de cambio climático que afecta a todas las cuencas hidrográficas a nivel mundial. Sí, en relación a estos dos métodos o formas que se están proponiendo, claro, tenemos que tener en cuenta que todas ellas al final tienen algún efecto en el ecosistema. Pero esto, lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Al final va a tener algunos efectos u otros, ¿no? Todas nuestras actividades acaban teniendo unos efectos en el ecosistema, o muchas de ellas. A nivel de esta que implica mover agua desde el trasvase de agua de una cuenca a otra, esto es bastante común, de hecho hay experiencias en bastantes países. Lo que pasa que, claro, al final tenemos que pensar que tenemos dos regímenes o dos ecosistemas que funcionan de forma natural de una forma concreta, y en este caso lo que pasaría es que estaríamos sacando agua de un río que de forma natural tiene más agua y la estaríamos poniendo a otro río que de forma natural tiene menos agua, ¿no? Entonces al final acabaría también afectando a este ecosistema. Y en relación en el mismo sentido, pero en relación a la otra forma que sería sacar el agua antes de que llegue al mar, ¿no? O sea, movilizar este agua de forma que no modificamos el sistema fluvial, ¿no? Sacamos este agua cuando ya está casi en la desembocadura y la movilizamos hasta otra cuenca. En este caso lo que pasaría es que los efectos no se notarían en el río, sino que se notarían en el mar, en el océano, ¿sí? Los ríos, como hemos dicho, yo no soy experta de eso, pero al final leyendo, ¿no? Los ríos transportan unos nutrientes, una materia orgánica también desde las partes más altas de la cuenca, esta se va incorporando, ¿no? en el río, y estos nutrientes y esta materia orgánica tiene que llegar al océano, en el caso de Chile. Entonces, los efectos quizás no serían a nivel del ecosistema fluvial, pero sí que serían a nivel del ecosistema marino, ¿no? Entonces, la idea de eso es poder analizar bien estos efectos antes de tomar una decisión. Y la otra cosa muy importante, y esto se lo mencioné el primer día en manejo de cuencas, que cada cuenca o cada río al final es diferente, ¿no? Es diferente
tanto a nivel natural, a nivel hidrológico, pero también es diferente las presiones que ocurren dentro de él. Entonces se tiene que analizar de forma independiente. Y esto creo que es muy, muy importante. Entonces, mi idea es que a priori a nivel ecológico habrá cambios en los dos, pero antes de tomar una decisión debería evaluarse bien cuáles son estos cambios y cómo va a afectar al ecosistema antes de tomar una decisión. Muchas gracias. Gracias. Sí, profesora, genial. Voy a leerle ahora una pregunta que dejó Víctor Álvarez, quien agradece por su presentación y consulta: ¿qué efectos tienen los dragados o encauzamientos sobre los ecosistemas fluviales? Sí, como él dice, es muy común en zonas pobladas, ¿no? En ciudades y así, se tiende a encauzar el río, ¿no? Para precisamente evitar inundaciones de la ciudad. Aquí lo que pasa es que se genera una homogeneización del hábitat al final, ¿sí? Tenemos generalmente ríos más incididos, o sea, el río ya no es tan ancho, ya no tiene tantas formas, ¿no? Sino que lo que hacemos es que el río tenga una forma de alguna manera así, ¿no? Y que el agua circule por la parte más baja, de forma que si hay un incremento de caudal no sobrepase lo que sería este encauzamiento, ¿no? Entonces, lo que se hace lo que pasaría en este caso es que se homogeniza el hábitat y también disminuiría la biodiversidad en estos casos. ¿Sí? De hecho, en Quillota creo que lo hicieron hace poco. Yo no he podido ir todavía por toda la situación actual, pero creo que durante el año pasado precisamente hicieron eso, ¿no? Encauzar un poco este río. Al final estamos sacando sedimentos y muchas veces homogeneizando este hábitat. Claro que sí. Nos comenta Sebastián Crespo que en la región metropolitana hay 11,4 kilómetros cúbicos de agua equivalente contenida en glaciares, 45,6 veces el embalse El Yeso. Ninguno está protegido y es más barato y sostenible proteger los glaciares que construir carreteras hídricas. Es un comentario que nos hace. Grisela Aróstica nos comenta que en nuestra región de Valparaíso se trasladará agua entubando 7,8 kilómetros desde Yayay hasta el río Aconcagua, y de ahí se entuba el río Aconcagua para rellenar el embalse Los Aromos a través del canal Waddington. ¿Qué tan efectivo es rellenar el embalse Los Aromos? Si es que tuviera conocimiento sobre esto en particular, profesora. Claro, yo justo de este caso en particular no tengo, no podría afirmar nada o sea, no podría hacer una afirmación así como categórica, pero la pregunta en el tema de efectivo, imagino que si es a nivel de irrigación, imagino que tendrá su sentido, ¿no? Porque aguas abajo del embalse de Los Aromos se podrá dar agua para irrigar cuando sea necesario, ¿no? O cuando haya demanda de agua. A nivel de ecosistema, pues lo mismo que decía antes, ¿no? Estamos sacando, habría un tramo del río donde habría parte del agua que no está pasando, ¿no? También tenemos que tener en cuenta o considerar el volumen de este caudal, ¿sí? Y cuándo ocurre esta derivación del caudal. ¿Sí? Si ocurre durante, imagínense, la época que hay caudales más bajos y yo estoy derivando la mitad de este caudal para rellenar un embalse, el efecto en el ecosistema será mayor que si lo hago durante una crecida, ¿no? Y si durante una crecida yo parte relativamente pequeña la utilizo para rellenar el embalse, tendrá un menor efecto en este sistema fluvial. ¿Sí? Entonces, claro, tendríamos que ver también todos estos elementos y, como les he dicho, tener en cuenta cada caso en particular. Perfecto. Profesora Daniela Durán nos comenta que muchas gracias por la presentación, que estuvo excelente, y quisiera preguntar, ¿por qué se demora tanto tiempo la planificación y edificación de un embalse si son tan necesarios actualmente, considerando la proyección de déficit hídrico para Chile? Muchos embalses llevan años sin continuar avances.
Sí, esa pregunta no la podría responder el por qué es tan lento. Yo imagino que hay una parte de impacto ambiental o de evaluación de impacto ambiental que tiene que ver con esto, ¿no? Porque no solo es el proyecto, sino que después se tiene que evaluar. Ahora cada vez más se tienen en cuenta estos caudales ecológicos que les mencionaba anteriormente, u otros efectos y formas de mitigación. Entonces, no podría responder al 100% esta pregunta, pero podría ser que esta parte más de impacto ambiental, del estudio y demás tuviera que ver. Claro que sí. Eh, Claudia Arellano nos comenta que muy buena la presentación y es una pregunta en general, ¿cómo se podría hacer para respetar la independencia de cada río y cuenca en un país como este donde no hay una normativa ambiental? Bueno, creo que lo primero, como parece muy básico, pero es como hacer llegar a la población que eso es importante, ¿no? Yo creo que cada vez hay una mayor conciencia hacia estos temas, hasta una mayor conciencia por la sustentabilidad, por la realización de prácticas que no impliquen un deterioro tan grande, ¿no?, del medio ambiente. Y yo creo que la idea principalmente es esta, y después acompañarla evidentemente pues de políticas que den soporte a esta sostenibilidad. Es un cambio como global, entiendo yo. Claro, no, de gestión, al final, gestión de política, no he trabajado tanto, pero entiendo que tiene que haber un cambio tanto por parte de nosotros, pero también un cambio político, ¿no? En relación a hacer más leyes. Parece que esto está como ocurriendo, al menos. Genial. Profesora, para ir finalizando ya, Sebastián Crespo nos consulta, si es que tuviera el dato por ahí, de cuánto cuesta aproximadamente el embalsamiento por metro cúbico. Pues me sabe mal porque si es la última pregunta no la puedo responder bien porque esta no la sé. Uh-huh. No sabría decir cuánto cuesta. No. Sí, es un dato... Me sabe mal, Sebastián, porque no tengo este dato. No. Imagino que sí, como dicen. De la obra y de muchos factores, obviamente, que en estos momentos... Entiendo que sí, entiendo que cada caso debe ser diferente en función del material, la morfología, no sé. Perfecto. Para ir cerrando entonces, don Hugo tiene la manito levantada ahí. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta del embalse de los Aromos, ese embalse fue construido en la década del 60, 64, 67 gracias a fondos holandeses y es exclusivamente designado como reservorio de agua potable para Gran Valparaíso y Viña del Mar. Pues ya en esos años, producto de la sequía del año 1967, que duró 3 años, el lago Peñura también se secó como hasta ahora. Y exclusivamente agua potable. Incluso se hizo un ducto de aducción entre el río Aconcagua cerca de Quillota hacia el envase de los Aromos para poderlo llenar. Eso actualmente se ha hecho un déficit y lo que se está conduciendo desde Yay hacia el envase de los Aromos mediante el canal Wellington es una extracción de agua de pozo que se dio en forma gratuita. Un gran agricultor que es don Jorge Schmidt, empresa de desarrollo agrario, que entregó gratuitamente agua potable para sufrir el déficit, en este caso en base al Saromo y Gran Valparaíso. En lo otro, hay un plan apoyado con subsidio de la Comisión Nacional del Riego y Ministerio de Obras Públicas para recuperar embalses pequeños a nivel predial agrícola que se construyeron en la época del año 60, 64 y 70, producto de la reforma agraria, que todos esos embalses están con sedimentos, entonces hay un plan de recuperación con subsidio del gobierno para enfrentar una medida de mitigación para la sequía. Eso quería comentar. Muy interesante lo que nos cuenta. Siempre tiene ahí usted el dato preciso en todas nuestras reuniones. Profesora. No, gracias. ¿Sí? Puedo agradecerle a Hugo porque es la riqueza también de los seminarios, ¿no? Que se puedan complementar las preguntas cuando uno no sabe. Gracias. Además que la profesora no es de la zona, don Hugo es autóctono. Pero en un tiempo espero poderlo saber. Hay que cooperar. Sí.
Profe, tenemos una pregunta sobre cuáles son los efectos de la contaminación de agroquímicos y fertilizantes químicos de la agricultura en los ríos y napas. Sí, esto está relacionado con, claro, los fertilizantes y los nutrientes que se añaden en los suelos agrícolas, ¿no? En los cultivos, al final, cuando hay una precipitación y demás, agua que se está escurriendo por la superficie, acaban llegando al río, ¿no? Y esto, supongo que la pregunta está relacionada con el tema de la eutrofización, ¿no? Un poco este gran crecimiento de algas que muchas veces se ve en los ríos, ¿no? Entonces, esto también tiene unos efectos ecológicos bastante importantes, y es que se reduce, o sea, lo que pasa es que quedan áreas sin oxígeno, acaba descomponiéndose esa materia orgánica, acaban generando zonas de hipoxia, así como a grandes rasgos, ¿sí? También es todo un tema eso. Y se acaban generando zonas tóxicas, ¿no? Con algunas toxinas que pueden afectar también al ecosistema. Y también el hecho de que haya se llaman en inglés algal blooms, ¿no? Estos crecimientos tan como descontrolados de algas debido a la gran presencia de nutrientes. Algunas de ellas también son capaces de generar algunas toxinas que pueden provocar la muerte o el desplazamiento de las especies autóctonas y beneficiar quizás algunas especies que son exóticas, pero que sí que están adaptadas a estas condiciones quizás un poco más hostiles, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Pero eso es todo un tema y es bastante importante también. Y esto a veces se observa aguas abajo de los embalses, puede observarse también. Sí. Genial. Profesora, la última pregunta ya para ir cerrando. Nos comenta Allen Avilés. ¿Los embalses tienen un menor impacto en el caudal, sedimentación y hábitat según la ubicación en el río? Por ejemplo, diferenciando el río Muga y los franceses mencionados. En ese caso, en los ríos franceses y el río Muga, que también está en el Mediterráneo, era más de gestión, no tanto por la ubicación. Claro, si el río está ubicado más abajo, más cercano a la desembocadura, podríamos entender, ¿no?, que gran parte del río funciona de forma natural. ¿Sí? Lo que pasa muchas veces es que estos embalses se ubican generalmente más en zonas más de cabecera, donde tenemos un relieve que nos permite cerrar de forma más fácil estos embalses. Y también porque la mayor generación, entre comillas, generación de agua o producción de agua ocurre en las cabeceras, ¿sí? Por lo tanto, si cerramos más arriba, podemos aprovechar más el agua durante todo lo que queda de cuenca. A nivel ecosistémico, pues claro, cuanto más abajo, menores efectos en el ecosistema fluvial, pero igual tendrán efectos en el ecosistema marino, seguro. ¿Sí? En eso ya no conozco tanto en el ecosistema marino. Muchas gracias, profesora. Ya no tenemos más preguntas, estuvimos ya casi 1 hora y media juntos, así que agradecemos una vez más su presentación. Hay muchos saludos ahí en el chat, muchos agradecimientos. Les comento que esta presentación va a quedar también disponible en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar posteriormente si es que la quieren volver a ver. Y muchísimas gracias a todos por haberse conectado y haberse involucrado en este tema tan importante y tan necesario como es la preservación de nuestros ecosistemas fluviales finalmente. Vivimos en una región que es atravesada por un gran río y es súper importante ya saber cómo podemos ir generando algunas acciones para poder mitigar los efectos que se tienen ellos. Así que muchísimas gracias, profesora. Nos despedimos ya, nos desconectamos. Y, Karina, mándanos a los reformados el link después. por supuesto, don Hugo, como siempre, les va a Listo. llegar ahí el link a su grupo su club de reformados del 69. Les agradezco, aprovecho para darle las gracias a todos por su participación en el seminario. Gracias. Muchísimas Adiós. gracias. Chao, chao. Chao. Chao, Que estén profesora. bien todos. Chao.